Me llamó la atención mucho una frase que cantamos, que son palabras acá de palabras del Señor Jesús, está en Mateo capítulo 7. Se lo voy a leer, va a salir simplemente como introducción. Dice el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Angosto es el camino y son pocos los que la hallan. Es lo que acabamos de cantar y muchas veces me pregunté, la canción que cantamos es hermosa porque habla de tantas bendiciones y tantos beneficios de la salvación, ¿no? Y poder pensar en cada palabra lo que involucra, lo que lleva a la salvación, cada beneficio, cada obra gloriosa que el Señor hace a través del Espíritu cuando uno viene a Él en arrepentimiento buscando la salvación. Sin embargo, empieza el coro diciendo, camino angosto. Como si es algo tan hermoso, como si es algo tan glorioso, como si es algo tan grande que transforma una vida. Sin embargo, la salvación, dice el mismo Jesús, es un camino angosto. Y lo que quiero que veamos, ahora sí juntos en Mateo capítulo 13, es un momento en la vida del ministerio de Jesús en el cual Él vino a dejar muy en claro a las personas que lo seguían qué era la salvación y qué esperaba Él de sus discípulos y de aquellos que querían seguirle. En Mateo capítulo 13 vamos a leer una parábola que seguro si tienen un par de años de iglesia solamente la conocen. Es una de las parábolas de las historias más conocidas del Señor Jesús. Con una enseñanza tan grande para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Y para cada uno de nosotros que se congrega por lo general a escuchar la palabra del Señor y que tiene una Biblia en su casa para poder leerla. Así que le voy a pedir que me acompañen ahí a Mateo capítulo 13 y vamos a leer ahí a partir del versículo 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta palabra le dijo Jesús a la multitud. Imagínense Jesús sentado en la barca, mirando hacia la costa, una multitud esperando ansioso por escucharle, y Jesús le dice esta parábola, esta historia. Imagínense la gente, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que está queriendo decir con esta parábola? Bueno, nosotros conocemos la explicación, porque el mismo Jesús se encargó de decírsela a sus discípulos. Tenemos a partir del versículo 18, la explicación que Jesús le da a esta parábola a los discípulos. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por la causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es ahí una parábola tan asombrosa, porque donde quiera que se predique la palabra del Señor, donde quiera que la palabra del Señor se exponga, esta parábola y esta imagen que el Señor Jesús está presentando, se está realizando en ese mismo tiempo. Por eso es tan querida, es tan conocida. Ahora tratemos de imaginarnos la escena.
Empieza diciendo el relato ahí que aquel día Jesús había tenido el día, por lo que relata el capítulo 12, un enfrentamiento con religiosos. Y dice que aquel mismo día Jesús sale de la casa, muy probablemente estaba en la casa de Pedro en Capernaum, y se va hasta el lago, ¿no? Lo que relata el capítulo 12 es que la casa donde Jesús estaba enseñando estaba abarrotada, estaba desbordada, que incluso dice que su madre y sus hermanos querían llegar a Jesús y no podían. Entonces Jesús lo que hace es salir para que la gente escuche mejor, para tener un mejor auditorio, que pueda recibir más cómodamente la palabra, y sale hacia el barco, muy probablemente también el de Pedro, y desde ahí, de ese ámbito natural, aprovechando la expansión de la voz ahí en la playa, comienza a predicar y comienza a enseñar. Se sienta, dice que es indicación de que es el maestro que va a hablar. Siempre tenemos en la Biblia que cuando el maestro leía la palabra se ponía de pie, pero cuando iba a enseñar, cuando iba a explicar, se sentaba. Y esa era la señal de autoridad de los maestros. Y comienza a relatar esta parábola. Y lo que dice es, he aquí, el sembrador sale a sembrar. Muy probablemente lo que estaba pasando es que Jesús le está diciendo, fíjense lo que está pasando allí, es decir, una escena que tal vez él estaba viendo, que tal vez las personas podían relacionar ese mismo momento, pero aún si no era así, era una historia muy familiar para las personas de esta época. No había muchos medios para ganarse la vida, o eran pastores, o eran sembradores, o eran pescadores. Entonces todos tenían en mente qué es lo que el Señor estaba diciendo, qué es lo que el Señor estaba contando cuando relataba esto. Y sale a predicar, y sale a sembrar. Y empieza, la idea es que el sembrador sale con una especie de saco, con un zurrón lleno de semillas, y a medida que empieza a caminar por los caminos, por el campo, empieza a repartir, empieza a distribuir. Tira semillas para un lado, tira semillas para el otro. No sabemos si fruto del viento o por el mismo sembrador que a propósito tira semillas en el camino. Tira semillas en un campo que tenía piedra, es decir, estaba cubierto por arriba por una fina capa de tierra, pero por bajo era todo piedra. Tira semillas en otro campo que estaba cubierta de espinos, que van a terminar ahogando esa semilla, pero también tira semillas en esta tierra buena, en esta tierra que es productiva. Y qué interesante cómo el Señor Jesús lleva esta ilustración, lleva esta parábola a la realidad que sus discípulos estaban por vivir. Tres cositas que nos van a dar un marco para poder interpretar la parábola. ¿Qué es lo que quiso decir cuando hablaba de el sembrador? ¿A quién representaba el sembrador? Bueno, el sembrador ahí es la figura de Jesús. Más adelante, cuando él relata la parábola del trigo y la cizaña, dice, el sembrador es el Hijo del Hombre, así que muy probablemente era la misma idea. Jesús, ahí en este tiempo, sembrando la semilla, tirando y predicando la palabra de Dios. El sembrador es Jesús, pero de la misma manera, así como el sembrador es Jesús, Jesús murió y partió al cielo, pero dejó esa misma misión, esa misma gran comisión a sus discípulos, a aquellos que le seguían. Era el gran deseo de Jesús. Él oró al Padre y les dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo ahora los estoy enviando a ellos. Y antes de ascender le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es decir, el sembrador es Jesús, pero el sembrador es todo aquel que quiere ser discípulo de Cristo. Ese es el que va llevando la semilla, ese es el que va sembrando la palabra. Y muy probablemente el propósito de esta parábola era para alentar a sus discípulos. Jesús estaba haciendo un discipulado con sus discípulos. Él los estaba formando, los estaba preparando y les estaba diciendo, miren, ustedes van a ser sembradores, así como yo soy ahora, ustedes van a ser sembradores. Pero no se desalienten cuando la semilla que están tirando no produce fruto. La responsabilidad de ustedes es sembrar, y va a haber, si vamos a la proporción que explica la palabra, un 75% de personas que no van a producir fruto, que el mensaje que ustedes van a predicar o no les va a llegar al corazón o lo van a ahogar después con las preocupaciones y el afán de la vida. Pero la responsabilidad de ustedes es sembrar, la responsabilidad de ustedes es llevar la palabra. El sembrador es Jesús y son sus discípulos. Otra cosa que tenemos que entender es, ¿qué es esta semilla? ¿Qué representa la semilla? Bueno, la semilla, dice Mateo, es
el mensaje del reino, el mensaje del reino. Esto es algo muy interesante porque la multitud que se había agolpado a escuchar a Jesús, acordémonos que era una multitud, venía y se sentía atraída por este mensaje de Cristo, que un nuevo reino de parte de Dios estaba llegando y se iba a implantar. Y ellos habían visto cómo Jesús con toda autoridad exponía ante los fariseos y los saduceos. Ellos habían visto cómo con todo poder Jesús hacía milagros. Entonces estaban esperando, este viene a implantar un reino, debe ser que va a orar y una legión de ángeles van a venir a rescatarnos. O este va a ser que de alguna manera va a descender fuego del cielo y va a producir una hecatombe y finalmente Dios va a instaurar su reino. O este a lo mejor va a formar un partido político y ahí y nos va a representar. No, Jesús le dice, el reino empieza con una semilla. El reino nace con la semilla, que es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es lo que trae la estrategia de Jesús para traer el reino de Dios. ¿Qué es este mensaje que Jesús estaba predicando? Es que Dios había venido, que Dios se había acercado, que Dios había llegado hasta donde estaba el hombre y que Dios quería salvarlo, que Dios quería rescatarlo. Invitaba al hombre a que abandone ese reino de las tinieblas del cual formaba parte, para que sea trasladado al reino de su amado Hijo. El mensaje era la cruz, el mensaje era pagar el precio por los pecados, el mensaje era que Dios quería tenderle la mano al hombre y el hombre que tenía que tenderle la mano a Dios. Lucas dice cuando relata esta parábola está en los 3 evangelios sinópticos, la tenemos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y Lucas cuando relata esta palabra dice, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz, es por eso que es una semilla, porque trae vida. Dice Pedro, es simiente incorruptible, que no muere y que no produce corrupción. La semilla es el mensaje del Evangelio, la semilla es la palabra de Dios. Pero lo tercero que vemos y que enseña Jesús en la explicación es que los distintos terrenos representan a las personas que van escuchando el mensaje. Así como hay un sembrador, así como Cristo o sus discípulos van sembrando la palabra, así como hay una semilla que representa el mensaje del Evangelio y la palabra de Dios, así también hay un terreno que recibe esa semilla, que el sembrador va esparciendo. Y lo que veo en primer lugar es que la semilla cae en todo tipo de terreno, sin hacer ninguna discriminación. Llama la atención porque el sembrador no va eligiendo, este es un terreno bueno, acá voy a tirar la semilla. Este terreno no, acá no. Él tira en todos lados. El sembrador tira la semilla en todos lados. Y lo que el Señor quiere decirnos aquí es que Él no tiene favoritos. No hay personas que para Dios sean más especiales que otras. No hay personas a las cuales Dios ame más que a otras. Dios ama a todos por igual, cada uno es importante en el corazón del Señor. Y todos reciben la misma oportunidad para responder y para recibir el Evangelio. Segunda Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento, no hay ninguno que sea más especial que otro para el Señor. Primera Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres, es una verdad que Pedro entendió ahí en Hechos capítulo 10 cuando recibe esta visión. Él se había dedicado a predicar simplemente a los judíos y recibe esta visión que abre sus ojos y él termina diciendo después de predicar a Cornelio y toda la casa, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada al que teme y le hace justicia. Dios no hace acepción de personas, no tenemos que hacerla nosotros tampoco. Pero también lo que veo, y este es el corazón de la parábola, es que los distintos terrenos representan distintas respuestas que las personas van teniendo al mensaje del Evangelio. Hay distintas respuestas, ¿ves? No es el problema
el sembrador. No es el problema la semilla. El problema está en el que recibe el mensaje cuando no se produce fruto. No es que el sembrador no sabe dónde sembrar. No es que la semilla no tiene el poder para producir fruto, sino lo que el Señor Jesús está diciendo es, cuando escuches la palabra, cuando estudies la palabra, cuando leas la palabra, el problema está en el corazón. Eso es lo que va a determinar que la semilla vaya a producir fruto o no. Y acá Jesús va a hablar entonces de 4 distintos tipos de terrenos, que son al mismo tiempo 4 distintos tipos de corazones, cuando uno oye la palabra del Señor. Y el primero lo presenta como el camino, ¿no? Les pido que me acompañen otra vez a la lectura, Mateo 13, versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y vamos a la explicación en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es que hay un tipo de terreno que va representando a las personas que son duras, a las personas que son rebeldes. Esa era la característica del camino. Es por donde pasaba el sembrador, es por donde pasaba toda la gente para ir de un lado al otro. No había medios de transporte, las personas se movían caminando. El que más podía moverse a través de algún caballo o algún asna, pero por donde las personas caminaban era una tierra dura, una tierra que la semilla no penetraba, una tierra en la cual la semilla rebotaba. Y dice Jesús, hay personas que cuando oyen el Evangelio son así, son personas duras, son personas que uno predica una y otra vez, o son personas que escuchan el mensaje del Evangelio y la palabra rebota. La palabra rebota, la semilla del Evangelio no puede penetrar, no puede transformar. Personas con orgullo en su corazón, que tal vez incluso vienen a una reunión, pero ya vienen con una coraza puesta, ya vienen con un callo en su corazón, para que todo lo que sea predicado, de la misma manera, sea rebotado. Personas que dicen, de las cuales Romanos 3 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay temor de Dios delante de ellos. El escritor conocido americano Mark Twain decía, no es la parte de la Biblia que no entiendo la que me molesta, sino que la parte que entiendo es la que me perturba. Es decir, personas que con todo orgullo pueden decir, yo conozco la Biblia, yo conozco el mensaje de la salvación, pero no me interesa, no estoy interesado en esto. Ahora es muy interesante lo que dice Jesús, porque dice, cuando pasa algo así, vienen las aves y se llevan la semilla, se comen la semilla y se la llevan. Y después en la explicación Jesús dice, el que viene es el malo. En Marcos dice, el que viene es Satanás. En Lucas dice, el que viene es el maligno. Es decir, que cuando la palabra de Dios llega a un corazón y ese corazón rebota, Satanás se encarga de llevar esa palabra, para que no quede ahí picando. El escritor, pastor anglicano J.C. Ryle decía, quizás en ningún lugar está el diablo tan activo como en una congregación de oyentes del Evangelio. Es que, ¿sabes? Pasa esto. Nosotros nos parece, qué bueno que estamos en la iglesia y Satanás seguro que está afuera en el mundo, ahí donde están los chicos que se están drogando, donde están los políticos ahí con su corruptela. Y quiero decirte que, por lo que está diciendo el Señor Jesús también, cuando nosotros vamos a la iglesia, o cuando nosotros estamos preparados para escuchar la palabra de Dios, también Satanás está ahí tratando de que la semilla no haga mella en nuestro corazón. Él está tratando ahí de distraerte, está tratando de poner dudas en tu corazón, de sembrar. Pero es cierto esto, es verdad lo que dice ¿cómo puede ser? Y la semilla no entra. Y la duda va ganando nuestro corazón. Y la distracción llega a nuestro corazón y la palabra que es predicada y la semilla que es sembrada no penetra. Algunos tal vez se la creen que la saben todas, o tal vez alguno que está escuchando falsos maestros, o prejuicios con los cuales venimos a escuchar la palabra, o la duda, o el pecado. No quiero escuchar la palabra porque yo quiero seguir viviendo con la manera que estoy viviendo. No me interesa para nada cambiar.
pero el terreno es duro. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? En segundo lugar, el segundo tipo de terreno es un terreno pedregoso. Nosotros no conocemos terrenos así, vivimos en una zona fértil, ¿no? Pero en Palestina es muy común que hay terrenos rocosos y ahí arriba una fina capa de tierra. Entonces el que lo mira a lo lejos piensa que puede ser terreno fértil, sin embargo no es así. Cuando la semilla es sembrada, empieza a ir para abajo, pero enseguida choca con la tierra, entonces empieza a salir para arriba. Y lo que pasa es que a la vista enseguida produce fruto. Enseguida uno dice, acá está creciendo algo. Pero cuando el sol empieza a calentar un poquito más, se seca y se muere. Se seca y se muere enseguida. Fíjense, versículos 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y la explicación en el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ves? Se está hablando de personas que reciben la palabra con mucho entusiasmo. Hay tal vez incluso alguna manifestación de fe y dicen, sí Señor, yo quiero, y qué alegría y qué felicidad. Pero no hay raíz. Y saben que es un problema muy grande cuando recibimos la palabra del Señor y solamente lo que hay es gozo, y solamente lo que hay es alegría. Vivimos en una sociedad, si podemos llamarle posmoderna, en la cual la alegría y la felicidad es uno de los valores más preciados. Murieron todos los ideales, la gente lo único que le interesa es conseguir aquello que le haga bien. Entonces corremos el riesgo también de que nos olvidemos de sembrar la semilla y vayamos a sembrar aquello que le produzca alegría a las personas, alegría al corazón de las personas. Y no estamos sembrando el Evangelio. Entonces agarramos promesas fuera de contexto y decimos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo usamos para todas las cosas, ¿no? Vas a emprender algún negocio, tenés que hacerlo y tenés que proponértelo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y querés tener éxito y querés tener prosperidad, sí, podés hacerlo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando en realidad Pablo lo que viene haciendo en los versículos anteriores dice, sé vivir en necesidad, sé estar contento con todo. Por causa del Evangelio estoy pasando necesidad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que cuando venimos a la palabra, lo que tiene que producir en primer lugar es arrepentimiento. La palabra me muestra tal cual soy delante del Señor. Y si entiendo y si me doy cuenta de lo que el Señor piensa de mi vida cuando vengo a Él, no me pongo muy contento. Me pongo triste por todo lo que soy. Y ahí sí voy a pedir perdón al Señor, y el Señor cuando ve sinceridad y ve arrepentimiento limpia y perdona, y el gozo que sentimos es indescriptible. Y podemos celebrar el amor de Dios, como decíamos al principio. Pero esta persona recibió con mucho gozo, pero dice, cuando empiezan a venir las dificultades, abandona. Cuando empiezan a venir las dificultades por causa del Evangelio, o cuando empiezan a experimentarse los primeros problemas, o la enfermedad, o justo ahora que empiezo a ir a la iglesia, empieza este problema, empiezo a fallar la salud, o justo ahora que empiezo a ir a la iglesia, en mi familia me empiezan a hacer de lado, se empiezan a burlar, y dejan, y abandonan. Bueno, es un terreno en el cual no era fértil para la palabra. No era fértil para la palabra. En Juan capítulo 6, empieza el capítulo con la alimentación de los 5.000, Jesús haciendo un gran milagro y una gran multitud. Dice que termina esa escena y Jesús se va en barco hacia el otro lado del lago. Y esa misma multitud lo va siguiendo, va rodeando, caminando el lago y lo espera Jesús del otro lado. La multitud quería más. Y ahí Jesús los ve y les empieza a hablar que yo soy el pan de vida y les empieza a hablar un poco del costo del discipulado y le empieza a hablar y los discípulos dicen, qué dura que es esta palabra que se está diciendo. Y la multitud empieza a irse de a uno y Jesús le dice, ¿ustedes también quieren irse?
¿Usted también quiere dice? Y ahí salta Pedro, no, tú eres. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, de la multitud, del camino ancho que parecía, quedó un camino angosto, de aquellos que se dieron cuenta que había vida y salvación. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo recibís la palabra del Señor? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a jugarte por el Señor? Tenés que saber que seguir a Cristo tiene un costo, implica tomar la cruz cada día, implica negarse a sí mismo. Pero no tiene precio hacerlo. Tercer camino, la palabra que es sembrada entre espinos, el versículo 7. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y la explicación en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No dice que el problema es este siglo, no dice que el problema son las riquezas, dice el problema es el afán de este siglo, es decir, la preocupación, tener estas cosas como prioridad, y el engaño de las riquezas. Cuando la riqueza se convierte en un engaño, cuando uno piensa, si solo pudiera tener un poquito más, ahí sería feliz. Y ese es el engaño más grande que hace que la palabra, escuchen bien, la palabra no pueda producir fruto. Es decir, es un terreno, es un corazón que es fértil para recibir la palabra y a lo mejor tiene la mejor intención para poder crecer en la palabra del Señor. Sin embargo, la prioridad, el corazón, pasa por otro lado. Pasa por cómo puedo conseguir un poco más. Pasa por una profesión, pasa por un negocio, pasa por un estudio que ocupa el primer lugar en la vida. Jesús le dijo a sus discípulos, yo estoy viendo que ustedes están muy preocupados por el vestido y por qué es lo que van a comer. El mejor consejo que puede darlo es busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido, lo demás vendrá por añadidura. Lo que tenemos que hacer es lo que hacía el sembrador, que es desmalezar, es decir, ¿cuáles son aquellas cosas? Es decir, venir a la luz de la palabra y autoexaminarme y fijarme cuáles son aquellas cosas que están impidiendo que la palabra crezca, que están haciendo que la palabra se ahogue. Es muy fácil sacar la maleza, sacar el yuyo de arriba, pero es difícil encontrar la raíz, escarbar y encontrar la raíz para sacar la maleza. Pero es el trabajo que tenemos que hacer si queremos que la palabra produzca fruto. Examinarnos sencillamente y sinceramente con la palabra del Señor. Señor, ayúdame, Señor, mostrame qué es lo que está impidiendo que tu palabra crezca en mi corazón. En último lugar, tenemos la buena tierra. Dice el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Es el corazón dispuesto a escuchar la palabra, es aquel que viene preparado para escuchar la palabra de Dios, es aquel que viene con expectativa, es aquel que desea escuchar la palabra de Dios, aquel que viene con aquel mismo deseo que tuvo el niño Samuel. Cuando Dios quería hablarle, él dijo sencillamente, Señor, habla, que tu siervo oye. Habla, que tu siervo oye. Era un corazón dispuesto. No es que no lucha con el orgullo de su corazón, no es que no tiene pruebas, no es que no tiene dificultades. No es que no es tentado por el afán de este siglo y las riquezas de este mundo, pero sí escucha la palabra con la humildad y la actitud correcta para que la palabra crezca y produce fruto. Dice Jesús, estos son los que oyen, el versículo 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Este es el que oye, es el que tiene interés, es el que entiende, que va reflexionando y que da libertad al Espíritu para que ilumine y para que enseñe. Y este es el que da fruto, es el que pone en la práctica lo que recibe. Es interesante comparar lo que hacen los evangelios en su relato. Mateo dice que ellos entienden. Marcos va a decir que ellos oyen y reciben. Y Lucas dice, ellos oyen y retienen. Ellos guardan, es decir, no queda simplemente en un qué buen sermón, qué buen mensaje, y voy a hacer lo mismo, sino que lo hace propio, lo hace suyo y lo guarda. Pero el resultado de que la semilla de la palabra está en tu vida es
que la semilla cambia, la vida cambia, la vida empieza a producir fruto, la vida hay transformaciones asombrosas que solo pueden ser porque el Espíritu de Dios está obrando a través de la palabra. Y produce un fruto constante, un crecimiento constante. Dice que da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Y da distintos tipos de frutos. Hay distintos tipos de frutos en distinta cantidad y distinta calidad. Ahí lo vemos muchas veces. Pero hay incluso, dice, produce a 100, es decir, está haciendo una hipérbole, una exageración ahí Jesús. Está diciendo, es extraordinario lo que produce una persona cuando la palabra de Dios empieza a obrar en tu corazón. Y es lo que pasa, mi querido. Si tuviste un tiempo sin conocer a Cristo y Cristo te transforma y el fruto del Espíritu empieza a obrar en tu vida, no puede pasar desapercibido para aquellos que te conocen. No puede pasar desapercibido y puede ser simplemente porque Dios obra, porque la palabra va produciendo fruto. 4 terrenos, 4 tipos de respuestas a la palabra del Señor. ¿Con cuál te identificas más? A veces escuchaste muchas veces el mensaje, pero lo hiciste con un corazón duro. O un corazón que tiene piedras, con problemas, y los problemas hacen que nos desanimemos, las pruebas hacen que nos cansemos y abandonemos. O con espinos, hay cosas ahí en tu corazón que no tienen que estar, que ahogan la palabra, y porque no la sacamos, la palabra no puede crecer. ¿Te sentís en esta noche representado por alguno de estos terrenos? No pensés en el otro, no pensés, sí, yo sé que el otro es así. Yo sé que el otro es de piedra. Pensá si tuvieras que decirle al Señor y presentarte en esta noche, Señor, mi corazón está así, ¿qué es lo que le dirías? Y vos te preguntás, ¿y cómo puedo darme cuenta? ¿Cuál puedo saber cuál es mi corazón? Y bueno, el Señor dice, por sus frutos lo conoceréis, por los resultados que hay en tu vida. Tal vez estás teniendo una vida que quiere, pero te das cuenta que volvés a tu casa y no quiere tanto. Y vemos tan poco compromiso, y vemos tan poco deseo de servir al Señor. Porque tienes que venir con humildad a la palabra y presentarte ante Él. Sabes, vamos a terminar orando, pero es un tiempo para que también nos examinemos. Tal vez es un tiempo para que pidas perdón al Señor en esta noche, que pidas, ayúdame a ablandar mi corazón, ayúdame a sacar las piedras, ayúdame a sacar la maleza. ¿Por qué no haces esto en esta noche? Tenemos un tiempito para que presentes tu corazón ante el Señor y el Espíritu te muestre qué clase de corazón tenés. Y que ores para que sea buena tierra, para que esté dispuesto a que cuando llegue la semilla a tu corazón, la reciba y dé fruto en abundancia para la gloria de Dios. Pero ahí, mientras oramos, quiero hacerte otra pregunta. Tal vez viniste con un corazón endurecido y quiero preguntarte, ¿perteneces a Cristo? ¿Sos un hijo de Dios? ¿Viniste alguna vez a Cristo y dijiste, Señor Jesús, reconozco mi pecado, reconozco que moriste por mí? Y vengo a ti esta noche y confieso que viví una vida lejos de ti, centrada en mis propios deseos. Y me vuelvo esta noche de todo lo que está mal. Eso es arrepentimiento. Y me vuelvo en simple confianza como la de un niño a aquella cruz de Jesús. Y mientras lo veo allí clavado, entiendo que llevó sobre su propio cuerpo mis pecados, para que yo pueda morir al pecado y vivir a la justicia. Y así comience a vivir el camino de la vida.
Si venís con un corazón sincero por primera vez a Cristo, Él te limpia, Él te perdona y te hace su hijo. Padre Celestial, qué bueno es en esta noche haber podido estudiar tu palabra, haber podido recibir la exhortación a examinar cada uno de nuestros corazones. Cuán duros que somos muchas veces. Cuánto nos cuesta dejar las cosas que nos gustan pero que impiden que la palabra crezca. Cuán poco compromiso hay muchas veces en nuestra vida porque nos afanamos por las cosas de este siglo, porque nos engañamos por lo que este mundo tiene para ofrecernos, que es nada, que son cosas pasajeras, que no producen el gozo que produce la vida de Cristo en nosotros. Padre, examina nuestro corazón y que seamos tierra fértil, que seamos una tierra, un corazón en el cual tu palabra pueda crecer, pueda producir fruto. Que podamos demostrar que somos tus discípulos por el fruto que producimos, no un fruto que sale de nuestro propio esfuerzo, sino que un fruto que es sobrenatural, por el poder del Espíritu viviendo en nosotros. Padre, bendice esta congregación, bendice esta iglesia, que pueda ser una luz en este lugar, que puedan ser sal a un mundo que está tan perdido, tan podrido, pero que necesita más que nada que tu iglesia en este lugar y en todos lados salga a sembrar, salga a predicar, salga a llevar el mensaje del Evangelio. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.